La paz de Cristo, hermanos. Hoy el centro de la palabra está en el amor. Es cierto que toda la palabra se puede leer en estas dos líneas, vertical y horizontal. Amor a Dios, amor de Dios y amor a los hermanos. Este es el foco con el que se puede leer las Escrituras, que nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, o más bien como Cristo mismo nos ha amado. Pero hoy se nos menciona de una forma especial. En la primera lectura está el libro del Levítico, el código de la santidad. Dice Dios, ordena esto a los israelitas, que sean santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo se manifiesta entonces la santidad de Dios? Se manifiesta en el amor. Sean santos. Y Dios entonces a nosotros nos ha dado los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos se expresa lo que es la santidad. Es el amor. Ser santos, es decir, amen como yo amo. ¿Cuál es la base del cristiano para poder amar, es decir, ser santos? Es antes que todo recibir el amor de Dios, abrirse a su amor. Dice San Juan en su epístola, en la primera, dice, nosotros hemos conocido en esto el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos ha amado y ha entregado a su Hijo por nosotros, como víctima de expiación. Entonces, recibiendo este amor, dice, entonces, hermanos, amémonos. Amémonos porque hemos sido amados. Nadie puede dar lo que no tiene. Y bien, Dios que dice, sean santos, está diciendo, ustedes han visto mi santidad, porque los he sacado de Egipto, los he amado, ustedes que eran un pueblo de esclavos, los he traído a la libertad, los he nutrido como un padre nutre a sus hijos, los he llevado por la mano. Te he amado en tu debilidad, te he corregido como un padre corrige a un hijo. No me he hastiado de ti, tengo misericordia de ti. Si vemos el libro en Mateo, el Evangelio, Cristo cuando está en el Sermón de la Montaña, si es Mateo y Lucas, Mateo dice, Jesucristo, sean perfectos, es decir, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, es perfecto. Y Lucas, en vez de usar esta palabra, usa la palabra misericordia, sean misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. Esta es la santidad de Dios, este es el amor. Sean santos es esto, sean misericordiosos como el Padre ha sido y es misericordioso con ustedes. Esta es la santidad. Y bien, en el Evangelio de hoy, este amor a lo que hemos sido llamados se nos manifiesta en las obras de misericordia corporales. Ciertamente entran también las obras de misericordia espirituales, pero aquí se marcan estas. Estamos en el contexto del juicio final. Y bien, el Señor nos regala esta palabra. Dice, los santos, los místicos, como San Juan de la Cruz, dice que al atardecer de la vida seremos juzgados en relación al amor. Este será el juicio de Dios. Si hemos amado. Y aquí, se nos presenta acciones concretas de amor, porque amor no es sentimentalismo. El sentimentalismo muchas veces es una instrumentalización del otro, sino que el amor se manifiesta concretamente, con acciones. Jesucristo mismo nos ha enseñado lo que es el amor. Dice, nadie tiene amor más grande que este, que el que dar la vida por sus amigos. La donación de Cristo, la entrega en la cruz, nos ha manifestado a nosotros lo que es el amor. El sentimentalismo no basta para uno subir a la cruz, porque el sentimiento no aguanta el sufrimiento. Pero el amor verdadero,
el amor divino que viene de Dios, sí es capaz de entrar en el sufrimiento sin murmurar, de poder donarse plenamente, amar al marido, a la esposa, como son, no como uno quiere que sean, como uno quiere que sean los demás, tal y como son. Pero esto es una gracia que viene de Dios. Bien, hermanos, escuchemos este evangelio que hoy la iglesia nos regala. Del evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, lo primero es que esta es una palabra que hay que verla como una buena noticia para nosotros, más que como una exigencia, sino antes que todo ver que estas acciones que se cumplen aquí, que se dicen aquí, ha sido Cristo el primero a hacerlas con nosotros, a darnos de comer. Los bienes que hemos recibido no son fruto únicamente de nuestras fuerzas, es Dios quien a nosotros nos ha provisto de una familia, nos ha provisto de las fuerzas necesarias para poder trabajar o obtener lo que tenemos. Es Dios quien a nosotros nos ha dado lo necesario, nos da lo necesario para nuestra vida, quien nos provee a nosotros los bienes, quien nos viste, quien nos visita en medio de las enfermedades, de nuestras miserias, en medio de nuestros sufrimientos. Es Cristo quien siempre viene a nosotros. Viene a nosotros también especialmente en los sacramentos, en la palabra de Dios. Cristo que se pone al servicio nuestro. Esto es lo primero. Otra cosa es la intención que tiene Dios sobre el hombre. Cuando vemos a San Pablo, en la epístola a los Efesios, San Pablo inicia con un himno, bendiciendo a Dios Padre por todas las gracias que a nosotros nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Y dice San Pablo, cuando escribe este himno, dice que hemos sido creados en vista de Jesucristo, para ser santos e inmaculados en el amor. Dios ha tenido esto previsto para nosotros, que seamos igual a su Hijo Jesucristo, que nos ama de esta manera también, donándose, visitándonos, entregándose a nosotros.
Y hay una bellísima noticia aquí que Cristo, Dios Padre a nosotros, desde la eternidad, desde la creación del mundo, ha pensado en ti y en mí y ha deseado que tú y yo gocemos de la plenitud de su reino. Dice, benditos de mi Padre, Dios que bendice, recibir la herencia preparada, el reino preparado. Para ti y para mí Dios ha previsto esto, el cielo. Es lo que Él desea ardientemente, que tú y yo gocemos de su presencia, pero en plenitud, que ya podemos comenzar a gustar en esta vida, abriéndonos al Evangelio, acogiendo a Jesucristo. De otro lado, aquellos que son llamados malditos, que son puestos a la izquierda, no son maldecidos por el Padre. Por un lado dice, benditos de mi Padre. Los maldecidos no son malditos de Dios. Son aquellos que se han cerrado al amor, que se han negado, han excluido a Dios. Y a sí mismos se han maldecido. Se han maldecido cerrándose a la acción de Dios en sus vidas. Y esto del fuego eterno, este fuego que no se apaga, Dios no lo ha previsto para el hombre. Dios no quiere para el hombre el infierno. El fuego eterno ha sido hecho para el demonio y sus ángeles. Pero aquellos que se cierran, que niegan a Dios, que se cierran al amor, pues, y se hacen, por lo tanto, se hacen secuaces del demonio, experimentan también la misma suerte. Pero esto es contrario a la voluntad de Dios. Dios no quiere esto para el hombre, sino que lo ha creado para la vida bienaventurada, la felicidad eterna. Esta palabra del juicio final, ciertamente aquí entramos todos. O sea, el juicio que se nos hará a todos será en relación a esto, al amor. Pero esta es una palabra que tiene una especial, digamos, aplicación a los cristianos. Este juicio que se hace a las naciones es a los paganos, sobre todo a los paganos, no a los cristianos, sobre todo a los paganos. Y los paganos serán juzgados de acuerdo a cómo acogieron a los discípulos de Jesucristo. Los más pequeños, estos más pequeños con los que se identifica a Jesucristo, ciertamente Cristo se identifica con los pobres, con los miserables, con los pecadores, con aquellos que sufren, ciertamente. Pero aquí hay una especial identificación con los cristianos. Esto de tener hambre, de tener sed, de no tener lugar, de ser forastero, es una condición muy común para los cristianos del primer siglo, que iban como misioneros, sin ninguna garantía. O sea, no llevaban, no tenían bienes asegurados. Dios bendecía a aquellos que acogían a estos evangelizadores, que les daban de comer, de beber. Cristo mismo dice en otro evangelio que aquel que dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno por ser discípulo de Cristo, recibirá su recompensa. Bien, en este contexto también están estas obras de misericordia corporal. Y Cristo, cuando aparece aquí en el juicio, no es Dios Padre en su omnipotencia que viene a juzgar a los hombres, sino que es Cristo en condición de hijo de hombre, en condición de hombre verdadero, que viene a juzgar, y viene a juzgar con los ángeles. Y junto con los ángeles están los santos, están los cristianos, los mártires, los perseguidos a causa de la justicia, aquellos inocentes que han sido perseguidos, todos aquellos que han sido abortados, que han sido víctimas de la historia, vienen con Cristo a hacer el juicio. Y el juicio, repito, no se hace desde la omnipotencia de Dios, sino que se hace desde la pequeñez del hombre.
Y Cristo, que otorga misericordia o no, la sentencia del juicio se da de parte incluso de aquellos que han sido víctimas. Dios otorga entonces el perdón junto a aquellos que han sido perseguidos, desde la pequeñez humana. Y esto que de esta bondad, este amor que es premiado, Cristo también nos habla en otro lugar en relación a la buena administración de los bienes. Dice, háganse amigos con la fortuna, con el dinero, con los bienes injustos, para que luego los acojan en sus casas. ¿Recuerdan esta parábola de este siervo que fue agarrado con una administración mal hecha y que pues tenía miedo de ir a pedir, vergüenza, y decía, para que me acojan en sus casas, ¿qué va a hacer? Pues le hizo el bien a varias personas. Pues esto, Cristo también nos invita a hacer esto, a hacer el bien a las personas, sobre todo, primero en este evangelio, con las obras corporales de misericordia, saber que en el otro está Cristo y que el bien que nosotros le hacemos a cualquier persona, en este contexto, sobre todo a los cristianos, está dirigido a Cristo. Todo el bien que se hace en relación a la evangelización y a todos los pobres está en función, un bien a Cristo. Estos hombres que aparecen en este juicio, sí se nota, ellos no sabían que Cristo estaba presente en esas personas que estaban hambrientas, sedientas, necesitadas de acogida, desnudas, enfermas en la cárcel. No sabían que Cristo estaba presente en ellos. Por tanto, nos damos cuenta que no es el juicio directamente o de forma particular a los cristianos. Nosotros cristianos sabemos que Cristo está presente en los pobres, está presente en los evangelizadores y demás. Por eso hago este énfasis, que este evangelio en particular está en relación a cómo el mundo acoge o no a los cristianos. Pero a nosotros, que el Señor nos conceda esta gracia de poder realmente abrir los ojos y ver que en los demás Cristo está presente, que todo el bien que nosotros hacemos o podamos hacer es un bien hecho a Él, y aquello que no hacemos es un bien no hecho a Cristo, que está presente en el otro. Y que nuestra mirada no esté solamente en estas obras de misericordia corporales, sino que también en las obras de misericordia espirituales, que son superiores a estas corporales. Hay personas que probablemente darán gracias y gloria a Dios y se podrán poner a favor tuyo porque en algún momento las consolaste, porque quizás en algún momento le diste a conocer el amor de Dios que ignoraban. Quizás porque en algún momento las corregiste, le diste una palabra que las ayudó a abandonar la muerte. A ver la verdad. Personas que quizás de frente a Dios darán testimonio de ti porque se encontraron con el amor de Dios, porque se encontraron con alguien que perdonó sus pecados, alguien que no le tomó en cuenta sus delitos, alguien que los consoló en la tristeza. Vale mucho más estas obras espirituales que impactan, que pueden cambiar realmente la vida, el corazón del hombre, que las obras corporales de misericordia, que son importantes, pero estas en orden al espíritu son de un bien incluso mayor. Que el Señor nos conceda esto, pero antes que esto, de abrir los ojos, que es Cristo el primer benefactor nuestro. Es Cristo quien nosotros nos ama, que tiene misericordia de nosotros, aquel que realmente puede cambiar nuestros corazones, darnos esta santidad suya. Nosotros no somos santos, Cristo es santo, y Él puede hacernos santos porque Él es santo, porque Él es misericordioso, porque conoce nuestras debilidades y porque viene siempre en nuestra ayuda. Abrámonos el corazón a Cristo y que pueda hacer esto en nosotros. Alabado sea Jesucristo.